La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó ha vuelto a movilizar a sus simpatizantes en las calles de Caracas este sábado en contra del presidente Nicolás Maduro, quien a la vez ha programado un acto en contra de la traición del presidente de la Asamblea Nacional y el imperialismo de Estados Unidos, que finalizará en el Palacio de Miraflores. Las dos manifestaciones culminan una semana marcada por el desafío de Guaidó al regresar al país tras burlar la orden del Tribunal Supremo que le impedía salir de Venezuela. Los simpatizantes de la oposición se han congregado en las calles de Caracas desde el mediodía pese a los constantes cortes eléctricos registrados en las ciudades del jueves para escuchar las palabras de Guaidó, que Maduro ha atribuido al sabotaje de Estados Unidos y a un nuevo ataque cibernético. Allí, un grupo de manifestantes se ha enfrentado a la policía bolivariana, que había cortado algunas calles para impedir el paso de la marcha hacia el centro de la ciudad. Algunos manifestantes han empujado a los agentes al grito de asesinos justo en la zona donde ha comparecido Guaidó. Guaidó no descarta invocar una intervención militar. El líder de la oposición se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de marzo y ha recabado desde entonces el apoyo de más de 50 países. Sin embargo, Guaidó no ha logrado su propósito de echar al usurpador Nicolás Maduro del poder, por lo que ha basado su estrategia de vuelta en el país en elevar la presión contra el presidente. Así, el opositor ha asegurado durante la manifestación que tiene la potestad para invocar el artículo 187 de la Constitución, que otorga, entre otros aspectos, el poder para autorizar el empleo de las fuerzas militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país, es decir, permitir una intervención militar extranjera si es necesario. El líder del Parlamento también ha anunciado una gira para recorrer el país y una nueva gran concentración en Caracas para reclamar el poder. Vamos a venir, toda Venezuela a Caracas, porque los necesitamos a todos unidos. En este momento, anuncio mi recorrido por toda Venezuela para traerlos a Caracas y lograr el objetivo, ha dicho. El jefe del Parlamento ha matizado que irá desvelando la fecha y hora de sus visitas con apenas horas de antelación para evitar que lo tranquen en las vías. Continúan los cortes eléctricos. 15 muertos por falta de diálisis. Entre tanto, Caracas ha vuelto a sufrir un nuevo corte eléctrico este sábado, que ha tumbado el servicio que había sido restituido en varios estados del país desde el fallo del jueves. El suministro se ha ido restituyendo de forma paulatina desde el viernes en algunas entidades y en el centro del país, aunque más de la mitad de Venezuela lleva 42 horas sin luz. Según el diputado opositor Carlos Valero, más del 80%, si bien no ha aportado más detalles. La interrupción del servicio eléctrico afecta al transporte público, a hospitales, servicios bancarios y la red telefónica del país, entre otros servicios. El dirigente chavista Héctor Rodríguez ha asegurado que continúan trabajando para llegar a la totalidad del territorio, y que por eso se generan fallos. Al menos 15 pacientes renales han fallecido tras la paralización de los servicios de diálisis. Así lo ha señalado este sábado la ONG, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida. Guaidó también se ha referido a los cortes durante su acto, para advertir de que, si prosiguen, podría haber una crisis de gasolina en el país. Claro que es difícil decir que vamos bien cuando mueren niños en los hospitales por falta de electricidad, cuando masacran a nuestros indígenas. Sabemos la crisis en la que estamos y por eso seguiremos luchando, ha prometido.
Maduro dice que un nuevo ataque cibernético causó otro fallo. Mientras, Nicolás Maduro ha dicho que un nuevo ataque cibernético causó este sábado otro fallo del servicio eléctrico. Recibimos un nuevo ataque cibernético internacional contra el cerebro automatizado del sistema eléctrico que tumbó todo el proceso de reconexión, ha señalado. Descubrimos en esta oportunidad que estaban realizando ataques de alta generación científica, de alta tecnología, ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión eléctrica, ha añadido el mandatario. Según Maduro, el ataque fue ejecutado con tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados